Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, con Luis Cardenal, quien le damos la bienvenida. Luis, muchas gracias. Un gusto, Luis, y muy buenas noches a los estimados televidentes. Hoy ya no nos saludamos de mano ni nada. Sí, no, ahora es así con el pie. Claro. Bueno, Luis, estábamos hablando con Roberto Rivera Campos en el bloque anterior sobre todas estas implicaciones, ¿verdad?, que está teniendo en el mundo y obviamente en El Salvador. Esta semana fue, decíamos, una semana muy movida. Comenzamos con todo el tema del petróleo, por lo que pasó con Arabia Saudita y Rusia. Después se vino ya el coronavirus pues con más fuerza, ¿verdad? Tuvimos el anuncio el miércoles del presidente Bukele, el mismo miércoles en la noche del presidente Trump, en el que cierran Bukele totalmente el país y Trump con respecto a Europa, ¿verdad? Y estamos viendo la caída en las bolsas en la semana y todo, y como que hay mucha preocupación porque el mundo puede entrar en una recesión y obviamente esto va a tener implicaciones en El Salvador. Entonces, ¿cómo ves tú estas implicaciones a nivel de las empresas, a nivel del país, y qué crees que se debe hacer? Bueno, nosotros lo vemos con mucha preocupación. La primera pregunta que surge es si será que hay algo que desconocemos, porque vemos los impactos que esto ha tenido desproporcionados a lo que supuestamente es la enfermedad. Para ponerlo en perspectiva, esta es una enfermedad en la cual 84% de la gente o no siente o la recibe de manera muy leve como un resfriado, donde la mayor parte de estas personas se recuperan, donde es cierto que tiene un alto nivel de agresividad, pero no es el ébola, que hay ciertos grupos que son más vulnerables, que son, digamos, los ancianos y la gente que tiene inmunodeficiencias, y que por lo tanto las medidas que deberían de tomarse deberían de haber sido, digamos, similares a las del SARS o a de la gripe aviaria que han habido en el pasado, pero que nunca han tenido esta manifestación mundial en la cual hay los impactos de la enfermedad, pero son más graves los impactos del pánico a la enfermedad. Y este pánico mundial que ya no llegó a nosotros está teniendo repercusiones muy graves en las economías, en las bolsas, en los precios de los productos, en el turismo, en la generación de empleo, en las inversiones, etcétera. Y uno se pregunta si no debería haber algún grado de proporcionalidad entre los daños que pueda tener la enfermedad y los impactos o las medidas que se tienen que tomar para impedir que ésta se propague. Nosotros vemos que, digamos, el énfasis debería de haber sido o debe de ser en información y en prevención. Hubiéramos preferido, por ejemplo, una campaña intensiva en las escuelas, en las empresas, en los lugares públicos, en los clubes de servicios, en los lugares deportivos, donde se enfatizara cómo hacer que el virus no se propague a través de medidas higiénicas, lavarse las manos, tener consideración si uno se siente enfermo o afectado en no toser, en usar mascarillas, en limpiar las superficies, en hacer todo ese tipo de cosas que impiden que el virus se propague sin necesidad de tener que afectar la vida cotidiana de los ciudadanos de una manera significativa. Porque con todo lo que se está haciendo, ya vamos a empezar a ver los impactos que va a tener, no solo el turismo, las aerolíneas, el transporte, el comercio, porque aunque digan de que todo sigue abierto, ya la gente, estamos viendo cómo ha salido a comprar comestibles y está empezando a entrar en un miedo de salir a cualquier lugar público y a encontrarse con grupos numerosos de personas, y por lo tanto todos los negocios van a padecer. Eso va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas. Nosotros anteponemos a cualquier interés la salud y la vida humana, eso es obvio, pero pensamos, tal vez estamos equivocados, que hay maneras más sensatas o más efectivas de cómo controlar el daño que el virus pueda hacer, que tomar medidas que generen un pánico colectivo que como estamos viendo, está afectando la vida de todos los salvadoreños y de todo el mundo, pues, porque esto es a nivel mundial.
Una de las cosas que preocupa, Luis, es si las empresas tienen menos ingresos, porque primero hay una caída en el abastecimiento de muchas empresas porque no pueden producir, ¿verdad? Todo. Y por el otro lado, en la medida que la demanda, o sea, que les compren menos, digamos, entonces también puede ser que se necesite hacer readecuaciones de personal, ¿verdad? En cuanto a turnos o en cuanto a dejarlos de vacaciones por un tiempo. O sea, ¿qué alternativas están viendo ustedes? ¿Tú estás viendo ese peligro, primero que nada? Y segundo, ¿qué alternativas estarías pensando? Bueno, digamos que aquí ahorita el gobierno ha tomado una medida drástica, audaz, que ojalá funcione, ¿verdad? En la cual lo que están pretendiendo hacer es que el virus no entre a El Salvador. Y que, digamos, tomemos este trago amargo al comienzo para que no tengamos que tomarlo al final. Entonces, pareciera, ojalá me equivoque, que toda la apuesta es para que no llegue el virus. Yo veo eso, si es cierto los índices de propagación, lo veo sumamente difícil y veo arriesgada hacer una apuesta a que aquí el virus no va a entrar con las medidas que se tomen. Y no he visto el plan B, es decir, supongamos que esto no funciona y el virus entra, ¿qué vamos a hacer? Repito, de acuerdo a lo que uno sabe, el impacto, digamos, en la gran mayoría de las personas en su salud no debería de ser muy grave. Lo que sí parece es que va a haber un impacto en que pudiese colapsar el Sistema Nacional de Salud. Si es que un grupo importante de personas se siente afectada y busca tratamientos en el sistema de salud. ¿A qué nos referimos? Bueno, tenemos entendido que existen 10.000 camas hospitalarias en todo el país, en el sistema de salud. Que la mayoría de esas 10.000 camas, especialmente en el sistema público, están ya ocupadas. Entonces, si hubiese una demanda de 20.000 personas, de 50.000 personas, ¿qué hacemos con ellas? No habría capacidad de recibirlas y de tratarlas. Y por lo tanto el sistema colapsaría. ¿Qué pasa si se cancelan o se cierran empresas? Una maquila donde trabajan 10.000 personas, una zona franca donde trabajan 50.000 personas. Y a esas personas se les da cuarentena por 30 días y se les manda a su casa a descansar. El Seguro Social, porque esas empresas son formales, tendría que asumir el pago de los salarios caídos de todas esas personas. Significaría entonces que el Seguro Social entraría en un problema financiero de crisis, porque ¿cuánto tiempo aguantaría de pagarle esos salarios a esa cantidad enorme de personas a las que les tiene que responder como derechohabientes? Entonces, creemos que deben de buscarse otros mecanismos. Hemos estado analizando, pero yo en lo personal me he estado preocupando de ver programas médicos, de ver entrevistas en Estados Unidos, inclusive en canales europeos donde especialistas hablan al respecto de esto. Y una constante que hay es que dicen, mire, si usted siente los síntomas y no está entre estos grupos de alto riesgo, ni siquiera vaya al hospital ni vaya al médico. Primero porque no pueden hacer mayor cosa por usted. O sea, lo que le van a decir es tome acetaminofén o lo que sea. O le pueden recetar por teléfono. Y usted va a ir a contagiar a gente, o si no lo tiene y va nada más por el susto, a lo mejor se contagia ahí por recibirlo. Digo yo, y es lo que estábamos proponiendo en esta semana en nuestra conferencia de prensa. Deberíamos de empezar a trabajar, por ejemplo, en tener un sistema de voluntariados de teléfono donde la gente pueda llamar a pedir información. Dar la información antes que se dé la crisis, pero además, si acaso se da la crisis, estar preparados para poder guiar a la gente para impedir que haya un colapso en el sistema de salud. Estas cosas no las hemos visto, no sé si las están pensando, porque el miércoles que tuvimos reunión o una invitación en Casa Presidencial, el presidente nada más expuso cuáles eran las medidas que iba a tomar él, pero las que estaba tomando en ese momento. Y la percepción que al menos yo tuve es que se le está apostando a que aquí no entre el virus, porque ahorita no había ningún caso reportado y que por lo tanto se cerraba el país para que no viniera nadie a infectarnos.
repito, ojalá funcione, sería lo ideal, pero ¿y si no? ¿Qué hacemos? Y ahí es donde digo yo que hay que empezar a tener planes alternativos y a buscar formas en las cuales el impacto se minimice lo más que sea posible. Ahora, lo que ha circulado en redes es unos proyectos de decreto de estados de excepción y todo, y lo que se dice que puede activar esto es si llega a haber algún caso en El Salvador. ¿Será ese el camino, Luis? Repito, yo creo que no debemos dejar que el pánico sea el que guíe nuestras acciones. Decía la ministra de, no sé si de Salud o de Educación, que si había un caso en una escuela se cerraban las escuelas. Ahora ya están cerradas las escuelas por 21 días. Sin que hubiera ningún caso. Sin que hubiera ningún caso. Entonces, ¿cuál es la medida que se va a tomar en una empresa para cerrar una empresa? Porcentaje de infectados versus empleados, número de empleados sin importar el tamaño de la empresa. ¿Qué medidas se van a tomar? No lo sabemos. Y estas son las cosas que uno debería de saber anticipadamente para estar preparados a enfrentarlas. Repito, si uno no está entre los grupos de alto riesgo, lo que tenemos que hacer es impedir en la medida de lo posible la transmisión. Y para eso lo que deberíamos de enfatizar son las campañas de higiene. En ANEP estamos trabajando en una campaña donde en todas las empresas reunamos a nuestros colaboradores y se les haga énfasis en tener hábitos higiénicos y donde les facilitemos en la medida de lo posible, tanto dentro de la empresa como en sus hogares, el hecho que tengan estos hábitos de manera permanente. Lavarse las manos, desinfectar los lugares que se toca por varias personas, tener aseado el lugar, no, digamos, si uno se siente mal, no contaminar, tener la cortesía de no contaminar a otros, usar las mascarillas si uno se siente enfermo y tratar de subir las defensas del organismo comiendo cosas que son sanas, como por ejemplo cítricos, frutas, si es que pueden hacerlo, etcétera. Ese tipo de cosas creo yo que son más efectivas que sencillamente irse a encuevar y decirle a la gente no salga, porque la gente de alguna manera va a sentir la obligación o la emergencia o la necesidad de salir, va a salir y si no se han tomado esas medidas va a irse a infectar. Y eso creo que es lo que hay que evitar. Hay empresas que son intensivas, como tú decías, en mano de obra, ¿verdad? O sea, empresas de 1,000 trabajadores, de 2,000 o más, una zona franca mencionabas tú, pero también están todo lo que son los call centers, por ejemplo, que están muy concentrados en áreas pequeñas, bastantes personas, ¿verdad? Entonces, el problema es que si se infecta una persona, digamos, y cerras toda la empresa por 21 días o la cantidad de tiempo que sea, esa empresa pues no va a poder sobrevivir, pues, o sea, va a tener un problema importante, pues. Obvio, y eso es lo que tendríamos que evitar, y es lo que pareciera no estamos preparados con planes de contingencia. Hay una cosa que a mí me llamó la atención en la reunión, y es, miren, se van a cuarentena 30 días, ¿verdad? Y yo pregunto porque estaba viendo que en Estados Unidos ya hay formas de hacer los tests de que si uno tiene o no tiene el coronavirus. Yo le pregunté a una funcionaria de gobierno el día de ayer y le digo, bueno, ¿y por qué mandamos a la gente 30 días en vez de hacerles el examen de ver si están infectados o no están infectados? Me dijo, es porque es muy caro, vale $700 o más cada examen. No supe qué decir porque en realidad yo no conozco si es verdad que ese es el costo del producto, pero preguntando posteriormente, me dicen de que les parece extraño porque un costo caro de una prueba es alrededor de $40, porque las pruebas normales valen $1, 70 centavos de digamos otro tipo de enfermedades, porque son reactivos que se usan masivamente y entonces las pruebas son más baratas. Pero vaya, supongamos que vale $700 la prueba. ¿Cuánto cuesta tener a una persona 30 días en cuarentena? Preparar el lugar, tener camas, médicos que los atiendan, darles la comida,
todos los servicios sanitarios, médicos, etcétera. No sé, pero no debe de andar tan alejado si se les da con decencia, digamos, si no se les tiene en un lugar en condiciones infrahumanas, pero si se les da con ciertas condiciones de decencia, pues yo no creo que el costo ande, digamos, muy alejado en un mes de darle una atención médica a alguien, no ande muy alejado de los $700. Entonces digo yo, ¿cuál es el balance? ¿Cómo se está pensando esto? Yo creo que convendría más comprar los tests y hacerle los tests si en 7 horas supuestamente se sabe si alguien está infectado o no está infectado. Pero ese tipo de cosas no las conocemos. No nos las han explicado, no las han hablado y no sé si las han considerado. Entonces, una de las propuestas que hemos hecho, y no porque queramos andar metidos y querer decirle a la gente y a los expertos o al gobierno de cómo hacer las cosas, sino porque creo que es cierto aquel refrán popular que dice que a veces 2 cerebros piensan mejor que uno, de que aquí debería de hacerse una fuerza de tarea con todos los que tengan algo que aportar para enfrentar la crisis y tomar las medidas necesarias para que la crisis golpee lo menos posible. Y ahí estamos hablando de médicos, de educadores, de comunicadores, de medios de comunicación, de infectólogos y de empresarios, porque los empresarios tienen gente trabajando para ellos, tenemos colaboradores, tenemos empleados, estamos interesados en no resultar afectados y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a nuestra gente. Entonces, el día miércoles se dijo que se iba a conformar una mesa para hablar de estas cosas. Vamos a ver si es cierto, pero yo insistiría en que esto se haga lo antes posible y que empecemos a tomar acciones y que las acciones vayan orientadas a darle tranquilidad a la gente. Porque estas locuras que estamos viendo en los, bien por ellos, por los supermercados y los PriceMart y todos los lugares que están vendiendo a cifras récords, pero este tipo de locura, de pánico colectivo, yo creo que no va a traer nada bueno ni para las personas en su bienestar, en su psiquis, en su sistema nervioso, ni para la sociedad y mucho menos para la economía. Estas menciones que tú haces de decretos y de quitar derechos constitucionales y todo son peligrosas, especialmente en un momento de pánico o en un momento en donde tenemos una crisis, porque le puede restar credibilidad al gobierno, puede despertar anticuerpos entre la oposición o la gente que no tiene simpatías con el gobierno y puede interpretarse como que esto es un aprovechamiento de una crisis para hacer campaña política o ganar ventaja política en un momento de crisis nacional. Y eso sería, digamos, muy lamentable, muy feo y muy desgastador para el gobierno y para el país. Entonces, hay una preocupación, Luis, de que las acciones del gobierno, que han sido muy drásticas, tiende a dejar como la sensación de que tal vez no está toda la información a nivel público, ¿verdad? Y que puede ser que haya algo más allá atrás para que se esté tomando una decisión tan grave. Eso lleva a un pánico y eso lleva a lo que tú decías, a compras excesivas también que la gente hace porque tiene temor que pueda haber desabastecimientos. Pero también las medidas que se están tomando para que la gente, los choferes que traen productos, por ejemplo, de Guatemala, que entra, tú sabes, verduras, en frutas, etcétera, todos los días, ¿verdad? Entonces, que no vayan a haber colas, pues ahí, que se vaya a arruinar producto, que vayamos a tener desabastecimientos aquí en los mercados, ¿verdad? Porque entonces, además, viene la especulación, los precios suben, ¿verdad? Y después entonces comienza una persecución también a decirle que usted está acaparando, usted está subiendo los precios. Yo no digo que no ocurra, solo digo que a veces puede ser que es parte de un ciclo que no necesitamos vivir, ¿verdad? Obvio, y por eso digo que se tiene que hacer un análisis no solo de que se propongan las medidas en frío, sino que además se piense cuidadosamente cómo se van a implementar, o sea, la carpintería. Vamos a ocupar el ejemplo de la gente que maneja los trailers. Eso se nos dijo,
las importaciones y las exportaciones no se van a ver afectadas. El día que anunciaron que en la frontera de Guatemala, en lugar de entrar con DUI, se entraba con pasaporte, fue un caos. La cantidad de gente que estaba esperando pasar de ambos lados de la frontera hizo colapsar las fronteras y tuvieron que retroceder en esas medidas y dejar pasar a la gente. Pregunto yo, ¿sabemos a dónde hay que ir a registrar al motorista? ¿Cómo se va a registrar el motorista? ¿Qué tipos de permisos vamos a tener? ¿Cómo va a funcionar? Si es a motoristas que van a ir a dejar esto a recintos fiscales o cómo funcionan los que tienen que irlos a dejar a una bodega. En el caso de algunas empresas, incluyendo la mía, pues recibimos mercadería, el motorista llega con el furgón, hay que descargarlo, a veces deja el furgón, llega en la tarde, el furgón se descarga temprano en la mañana, el tipo se va a dormir a un hotel para mientras se descarga en el día, él se va y al día siguiente sale de regreso, no sé si va a dormir en otro lado antes de cruzar la frontera, pero ese tipo de cosas, ¿cómo se van a manejar? ¿A quién le pedimos permiso? ¿A dónde va a ir a dormir el motorista? El motorista y sus ayudantes, porque hay algunos que llevan seguridad, otros que llevan a alguien que les ayuda a manejar, él duerme, el otro, mientras este descansa, el otro maneja. ¿Cómo se van a manejar estas cosas? Cuando esto empiece a suceder y nos trabemos, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces pueden suceder todo este tipo de problemas. Por eso digo de que esto hay que pensarlo bien, hay que informarlo, porque muchas veces no solo es lo que la gente sospecha que no sabe, muchas veces es lo que en realidad no se sabe porque no le han informado adecuadamente a uno cómo es que va a hacerse. El temor a lo desconocido es el temor más grande que tiene el ser humano, y por eso, y esto genera conductas irracionales. Y esto debemos de impedirlo a toda costa. Aquí debemos de estar todos ordenados, trabajando en una misma dirección como equipo, por el bien del país y por el bien de toda nuestra sociedad. No sé cómo lo van a hacer. Ojalá que tomen en cuenta estas sugerencias y que expliquen y desarrollen bien los procedimientos para que no se generen cuellos de botella que posteriormente produzcan lo que tú acabas de señalar se puede dar y que sería completamente contraproducente y lamentable. Siempre en todas estas situaciones de crisis, Luis, se acusa a empresarios de acaparar, de subir precios y siempre se dice que es prohibido, que va a salir la Defensoría del Consumidor, que van a salir otras entidades de gobierno a supervisar todo esto. ¿Es cierto? ¿Debe de actuarse de alguna manera específica? ¿Qué debemos de hacer para evitar todo eso? Bueno, lo mejor que podemos hacer es que no haya escasez, que todo continúe, digamos, funcionando con la mayor normalidad que sea posible. Porque yo no voy a ser quien va a negar que en momentos de emergencia o de crisis o que haya escasez, no hayan algunas personas egoístas que pretendan beneficiarse económicamente de eso. Ahora, por esas personas que están haciendo eso, resulta que se castiga a todo mundo aunque no lo haga. Y eso tampoco es correcto, porque entonces esto ya distorsiona el mercado. Obviamente el mercado y los precios funcionan en base a la oferta y a la demanda. Si un producto es sumamente escaso, pues lo lógico en el mercado es que la demanda continúe incrementando o se mantiene normal y la escasez del producto es más grande, pues lo lógico es que los precios suban. Quizás el mejor ejemplo es el del petróleo, pues, ¿verdad? Si ahí vemos cómo fluctúan los precios internacionales en las bolsas. Cuando hay crisis de café y no hay producción de café, pues el precio del café sube porque hay menos oferta y la demanda se mantiene. Pero obviamente cuando hay momentos de crisis esta situación del mercado se vuelve más fea, se vuelve odiosa y no debería de darse, especialmente cuando se trata de productos básicos de consumo para que la gente pueda sobrevivir. Entonces lo que podemos hacer nosotros es hacer un llamado a la conciencia y a que todos hagamos el sacrificio de no aprovecharse de estas necesidades de la gente. Pero también el llamado antes de que esto suceda es a que no permitamos que suceda a través
de no cerrar los grifos o no cerrar los flujos para que la mercadería pueda entrar con normalidad y no tengamos escasez de ningún producto. En teoría no deberían de haber razones para que exista escasez. Si todos estamos produciendo y si los demás países producen y si no va a haber restricciones de importaciones y de exportaciones, no debería de haber escasez. Pero hay que garantizar que no haya a través de hacer que los mecanismos funcionen y a través de que no existan trabas, cuellos de botella, trámites engorrosos que hagan que los mercados se desabastezcan y que la gente empiece a entrar también en esa sensación de que mejor compro ya porque tal vez mañana no va a haber, que es parte de lo que está sucediendo en estos momentos, donde estamos viendo colas enormes en los supermercados y en todas las demás tiendas que venden productos de consumo popular. Nuevamente, un llamado a todos, ¿verdad?, a mantener la calma, a que no seamos víctimas del pánico, a que nos organicemos mejor, a que trabajemos de la mano, a que trabajemos en equipo, a que pensemos en el país, a que pensemos en nuestra gente más débil y más necesitada para ser solidarios con ellos y que hagamos esa campaña de información y de prevención que impida que los impactos de esta crisis sanitaria nos golpeen de una manera tan dura que después no sepamos qué hacer o lo lamentemos por mucho tiempo a venir. El presidente anunciaba también que se requerían $2.000 millones. Decía él, no indicó para qué, ¿verdad? Pero asumiendo que se necesitan recursos, no sé si son 2.000 o si son 100 o cuánto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que habría que hacer? Dicen, ¿qué habría que invertir en este momento de la crisis? Yo hubiera pensado, y repito, yo reconozco que yo no soy todólogo, no lo sé todo. Yo hubiera pensado que si se necesitaba invertir, esa inversión estratégica que deberíamos de haber hecho desde hace tiempos en salud y en educación. Porque si el temor es, aunque no se admita, pero pareciera ser, si el temor es que el sistema sanitario va a colapsar, uno se pregunta, no estamos listos, entonces deberíamos de preparar el sistema sanitario para este tipo de crisis y otras que constantemente atacan al país, el Zika, el chikungunya, bueno, todas las cosas que las plagas de Egipto que nos han caído a nosotros, que si hay un terremoto, que si hay una catástrofe natural, que si hay un huracán, todo ese tipo de cosas, creo yo que el país debería de estar mejor preparado de manera permanente para enfrentarlas. Pero bueno, aquí lo que pareciera reconocer el presidente, pues lo que he podido entender yo, es que él está claro de que estas medidas van a afectar la economía y van a afectar especialmente a ciertos sectores en particular. El día miércoles unos representantes de las gremiales de turismo, especialmente de los pequeños y medianos hoteles, decían, miren, ya nosotros estamos padeciendo con esta medida, nosotros vamos a tronar, pues porque el banco no espera, los salarios de nuestros trabajadores hay que pagarlos, la luz, el agua, tenemos que darle mantenimiento en los lugares, etcétera. Entonces nosotros con esto pues no sabemos cuánto tiempo, dependiendo de la capacidad económica de cada uno, no sabemos cuánto tiempo vamos a poder aguantar. Y el daño va a ser permanente, porque la cuarentena es de 21 días supuestamente, pero la pérdida de empleo, la quiebra de una empresa ya no tiene vuelta de hoja. Entonces el presidente, de una manera bastante creativa, ahí mismo dijo, bueno, si quieren, alquílenme los hoteles para hacer los centros de cuarentena, pero me los van a alquilar a un precio, digamos, muy bajo. No crean que aquí es para hacer negocios, es para que le paguen al banco y paguen la luz, ¿verdad? No se menciona qué pasará con los empleados, ¿verdad?, de los hoteles, ni si acaso si todos los hoteles se van a hacer centros de cuarentena. Si hay, qué sé yo, 20 hoteles, ¿cuántos centros de cuarentena se van a usar? 3, 4, 5, 10. Y los otros que no se ocupen, ¿qué va a pasar con ellos? Esos sí van a tronar.
Entonces, hay una serie de áreas de la economía que van a padecer. Entonces él decía, vamos a invertir $2.000 millones en proyectos que ya estén las carpetas listas en los 262 municipios del país. La primera pregunta que surge, pero uno no quiere ser aguafiestas en el momento que se están haciendo estas propuestas, pero la primera pregunta que surge es, ¿de dónde van a salir esos $2.000 millones? A lo que yo entiendo, el presupuesto no tiene ese espacio para decir, miren, voy a reasignar $2.000 millones de lo que tenía aquí presupuestado y lo voy a pasar para allá. Supongo que aquí estamos hablando de $2.000 millones frescos que van a venir de otro lado. Ante esta crisis, no creo yo que están en fila los cooperantes para regalarnos dinero. Entonces, la alternativa más lógica que queda es que nos vamos a endeudar. Y si tenemos niveles de endeudamiento ya de por sí altos y peligrosos, que nos van a generar problemas fiscales, entonces estos $2.000 millones adicionales a los que ya se tenían programados, porque teníamos en fila préstamos para CEL, 600 millones para Fovial, no sé cuántos millones para la carretera de Los Chorros, que creo que eran 200 millones. Habíamos calculado nosotros que en proyectos que no se habían presentado a la Asamblea Legislativa, había más o menos 2.500 millones, o sea, 2.5 billones de dólares pendientes de ser discutidos, presentados, platicados. ¿Será que eso ya no se va a hacer y en vez de eso se van a presentar 2.000 millones? ¿O vamos a tener eso y vamos a tener además 2 billones de dólares adicionales, con lo cual la gran cuenta sumaría que en este año, porque todos esos préstamos eran para este año, van a ser 4.5 billones de dólares adicionales que vamos a requerir en crédito? ¿Cómo va a impactar esto el aspecto fiscal y cómo va a ser el gobierno para pagarlo? ¿Qué tipo de inversión se van a hacer en las alcaldías? ¿Hacer pavimentar calles, hacer un puentecito? ¿O son cosas que en realidad son cosas que van a producir, son inversiones productivas que van a producir recursos para poder pagar estos créditos? No lo sabemos. Pero viene la duda adicional a complicar esto todavía más, y es que ya escuchamos, y creo que tienen razón en cuestionarlo, gente de la oposición diciendo, miren, estos son recursos que se piensan utilizar para la campaña electoral del 2021, porque con esos recursos se va a hacer obra para promoverse. Yo no sé si están siendo demasiado alcanzativos en esas declaraciones y en esos pensamientos, pero digamos que en una democracia tienen derecho a pensar de esa manera y hay que considerarlo, y el gobierno tendrá que responder satisfactoriamente a esas inquietudes si es que quiere que la Asamblea se los apruebe, porque si no, lo que vamos a tener es que la crisis que tuvimos por 109 millones de dólares, imaginémonos la crisis que va a haber en la Asamblea por 2.000 millones de dólares en el momento que estamos pasando, no solo por esta crisis política, sino por una crisis de sanidad, y una crisis de salud y una crisis humanitaria, donde lo que se va a decir ya no es que es la seguridad, sino que son las vidas humanas de la gente que se pueden perder en esta pandemia, donde la estamos tratando como que fuera una pandemia de ébola y no una pandemia de coronavirus, ¿verdad? Entonces la situación está bastante complicada y se vea como se vea, va a tener impactos negativos en la economía, en la calidad de vida de los salvadoreños, y esto nos motiva a nosotros como sector productivo a hacer un mayor esfuerzo para que hagamos las cosas de la manera más indicada, más correcta, que nos produzca el menor impacto que sea posible. Pero impacto va a haber, pero que nos produzca el menor impacto que sea posible. Y repito e insisto, dar adecuada información, hacer prevención y estar preparados en caso que la prevención no contenga el virus, estar preparados
en el plan B de cómo vamos a hacer para enfrentar la crisis de la mejor manera posible. Se me ocurre ahorita, obviamente, hablar de China, que China había ofrecido una serie de apoyos para el país, por ejemplo, hacer un estadio, estaba una serie de proyectos como la parte del surf y otras áreas que tal vez podría replantearse hoy en día, porque China lo ha vivido tan de cerca, tiene la experiencia de cómo combatir esto de una manera bastante efectiva y radical además, ¿verdad? Y tal vez se podría obtener recursos concesionales de ellos en vista de la situación, pues, y el apoyo que ya se había ofrecido para otras cosas, pero que tal vez se podría reorientar. Los 109 millones también del BESIE se podrían reorientar para esto, los otros 100 millones que están ahí de Japón para emergencias. O sea, ¿de dónde tratar de echar mano? No de 2.000 millones de dólares, pues, pero de una cantidad significativa de recursos que además se puede ejecutar, porque también 2.000 millones de dólares ejecutarlos es virtualmente imposible, y menos en meses, pues. Obvio, yo creo que ese tipo de sugerencias son las que se tienen que plantar en una mesa de trabajo donde no existan bloqueos mentales, donde se toquen las cosas con transparencia y claridad, donde de verdad se anteponga el bien nacional al interés particular o político y que se busquen las mejores soluciones, ¿verdad? Claro que pedirle ayuda a China puede generar algunos escozores con Estados Unidos. Habrá que ver cómo se resuelve esto. Pero esto habría que estarlo haciendo ya, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que hablábamos de las pruebas de la enfermedad, yo estoy seguro que China tiene un montón de estas pruebas. Y si China ya está saliendo de la crisis, pudiera estar en disposición de ayudarnos con las pruebas para hacerlo aquí. Para que en lugar de que tengamos miles de personas en cuarentenadas, podamos hacerles el examen y en 7 horas, según tengo entendido, podamos saber si están o no están infectadas por el virus. Entonces, esa es una de las cosas que se puede hacer. La otra es ver cuáles son los tratamientos médicos que China ha utilizado. Ahora, China, si nos recordamos, construyó 2 tremendos hospitales en 10 días, una cosa así, porque construyó unidades médicas especiales para tratar este tipo de cuarentena. Porque, nuevamente, hago aquí un paréntesis, he visto por las fotos que me han mandado, yo no sé si todas sean correctas o no, pero que tienen a la gente en cuarentenada o están preparando un lugar donde van a tener a toda la gente que esté en cuarentenada en un solo salón donde hay un montón de camas y ahí van a dormir no sé qué cantidad de personas. Ahorita están en cuarentenando a toda la gente que viene de afuera. Puede ser que de la gente que viene de afuera vendrán 2 que estén infectados y podrá ser que los otros 98 no estén infectados, ¿verdad? Pero si los ponen a todos en el mismo cuarto, vamos a tener en muy corto plazo probablemente a los 98 que no estaban infectados por los 2 que sí estaban. Cuarentena, como yo lo entiendo, vos agarras a una persona y la tenés aislada de todas las demás personas. Ahora, así no parece que tengamos nosotros la capacidad de encuarentenar a la gente. Entonces, si no tenemos la capacidad de encuarentenar a la gente de esa manera, vamos a empeorar la situación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo no quiero, y quiero dejar esto bien claro, que lo que yo estoy diciendo es para criticar y dañar los planes del gobierno, que me estoy oponiendo a lo que el gobierno está haciendo, ni nada. Lo que quiero es que funcione, y que funcione bien. Y por eso estamos haciendo estas sugerencias. Ahora, no las podemos hacer cara a cara, pues las hacemos por este medio, ¿verdad? Para ver si así se escucha o se toman en cuenta. Si no se quieren tomar en cuenta, pues es responsabilidad del gobernante de gobernar. Pero creo que en mi conciencia me quedará tranquila de que al menos yo estoy diciendo con claridad, con rectitud de intención, cuáles son las recomendaciones que se deberían, por lógica, de seguir o de tomar en cuenta para que esta situación, digamos, dañe lo menos posible a la población. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que es un tema que nos preocupa a todos. A mí solo me queda una idea por ahí que le quisiera compartir también, y me preocupa mucho lo del test a los motoristas que traen toda la carga de países vecinos, especialmente la comida que viene
de Guatemala y cómo les van a hacer los tests. Y tal vez tu sugerencia ahí sería muy adecuada, ¿verdad? De que pudieran conseguir esos tests en China, ¿verdad? Para que pudiera fluir eso rápidamente, que en 7 horas le hacen el examen y que si está bien, pues que pueda proceder la comida para adentro, porque si no, vamos a tener una escasez y eso sí puede ser grave. Así que muchas gracias, Luis. No, muchísimas gracias, Luis, y muy buenas noches a los estimados televidentes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Muy buenas noches.